directo y sin parcialidad. Ahí en adelante, la primera fue cuando el Colegio de Periodistas le hicieron reconocimiento y se pronunció alguien. Manuel Carrasco, aclarando lo que otros no se atreven a decir. Sé el nombre porque lo vi en las redes sociales. Sintonízanos en vivo por YouTube como Mi Pueblo TV y sé parte de quienes se atreven a escuchar la verdad sin censura. Prepárate, porque los martes y jueves desde las 9 de la noche llega La Verdad Sin Filtro TV Show por Mi Pueblo TV, Canal 26 y en YouTube en vivo por la plataforma Mi Pueblo TV. Argelis Reyes diciendo las cosas como son, claro, directo y sin parcialidad. Ahí en adelante, la primera fue cuando el Colegio de Periodistas le hicieron reconocimiento y se pronunció alguien. Manuel Carrasco, aclarando lo que otros no se atreven a decir. Sé el nombre porque lo vi en las redes sociales. Sintonízanos en vivo por YouTube como Mi Pueblo TV y sé parte de quienes se atreven a escuchar la verdad sin censura. Saludos, señores, qué bueno ver pueblo, sociedad, país, mundo, porque ya este tema de las redes nos conecta a nivel del mundo en fracciones de segundo. Podemos hablar con una persona que esté en Rusia, Alemania, Estados Unidos, Higüey, Santo Domingo. El mundo ha ido avanzando. A ver, saludos. Esa es la magia moderna. Sí. La magia del internet. Señores, buenas tardes. Y buenas noches, porque sabemos diferentes. Bueno, exactamente. Sí. Dependiendo de la hora. Ajá. Es un honor, señores, poder compartir en esta cabina con una persona a la cual la mayoría de ustedes es posible que no la conozcan de manera personal, pero a través de las redes, a través de la prensa, es una figura de orden nacional. Nos referimos al doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, quien ha tenido bajo sus hombros la gran responsabilidad de abrir un camino, crear brechas para que esta dominicanidad que hoy nosotros estamos disfrutando no pueda seguir el camino de la pérdida. Nos alegra sobremanera, doctor, recibirlo aquí en este programa. Sí. Muchas gracias. Usted está en su casa. Sí. Esos micrófonos son suyos. Muchas gracias. De verdad que el honor es nuestro estar aquí en este espacio. La verdad sin filtro, ¿verdad? Una manifestación inequívoca de democracia y particularmente de responsabilidad de información y de orientación a los que siguen este canal y este espacio. Bueno, pues de verdad que el Instituto Duartiano se siente muy satisfecho de estar aquí en Atomayor del Rey, compartiendo con estudiantes, profesores y particularmente con el Centro Duartiano de aquí, de esta colectividad, y su distinguido presidente, Abel Sosa, que es una persona apreciada y conocida de esta colectividad. Bien. Distinguido, don Wilson, usted que recorre el país, la República Dominicana se ve amenazada y Juan Pablo Duarte decía que hombres que intentan querer manchar lo que tanta sangre costó. ¿Cómo podemos decir que anda el país? Vemos una serie de activistas, como es la Antigua Orden, ustedes como Instituto Duartiano, Efemérides Patria, hay otro grupo de instituciones que luchan para que mantengamos lo que nos queda, nuestra identidad como patria. ¿Cómo anda el país? Que de hecho quiero felicitar tanto a Abel como a usted, porque estuve por el Colegio de la Trinidad, aunque tuve que irme, y pude ver una pequeña exposición que usted le daba, el fragmento de que nuestros estudiantes conozcan qué significa esa bandera tricolor, por qué tiene una Biblia, cómo debe de guardarse, cuál es el honor que hay que rendirle y cosas que están pasando. Hago este pequeño preámbulo que queremos que la sociedad perdure por tiempo esto y que protejamos este Instituto Duartiano. Mire, sin lugar a dudas que nosotros, por fortuna, como pueblo, asumimos las enseñanzas de Duarte en términos patrióticos.
por supuesto, del Grupo Trinitario y de los dominicanos y dominicanas que a lo largo de nuestra historia han hecho esfuerzos sostenidos por preservar la soberanía y la integridad de nosotros como pueblo. En verdad, nosotros podemos decir que el propósito esencial del Grupo Trinitario prosperó. Tenemos, pese a todo y a los altibajos, ya estamos cumpliendo ahora unos 182 años de vida republicana, en el marco de una soberanía, de una libertad, de una independencia. Y yo creo que Duarte, donde quiera que esté, estará conforme con lo que hemos alcanzado. Sin duda que nos falta la otra parte que Duarte aspiró, la patria justa y feliz, es decir, una patria constituida por hombres y mujeres con un sentido de responsabilidad, claro, con un compromiso con su país, donde no se produjeran tan a menudo acciones propias de corrupción, irresponsabilidad, llegar a funciones del Estado, el pensar en intereses particulares y no privilegiar el interés general de la nación, que fue lo que Duarte quiso. Por eso él concibió la política en términos muy claros. Decía, la política no es una especulación, es la ciencia más pura y digna, después de la filosofía, de ocupar las inteligencias nobles. Es decir, Duarte concebía la política como un alto propósito de procurar el bien común, de que la gente se consagrara a servir a la patria y que los intereses particulares se echaran a un lado, que en definitiva, si algo vale en la vida es precisamente el servicio, el poder hacer algo por una comunidad, el darle respuesta a un pueblo en cuanto a sus necesidades. Pero hemos visto con pena cómo las cosas se han ido desnaturalizando y cómo predominan actitudes impropias a la hora de manejar los recursos ajenos y particularmente los recursos del Estado. En Duarte tenemos pues ese referente, este hombre que rindió cuentas, que dirigió tropas, que cuando llama la Junta Central Gubernativa a él y a su Estado Mayor, él puede perfectamente rendir cuenta y decir, bueno, yo gasté el 17% en esto, y detalla cómo gasta cada centavo, cómo lo invierte en sus tropas y termina devolviendo el 83% a las arcas nacionales, a la Junta Central Gubernativa. Procura un descargo como prueba indiscutible de que cumplió con su misión y de que tiene sus aguas limpias en razón de esa conducta recia, recta, comprometida. Y realmente a esa aspiración eso es lo que se procura. Es decir, tarea pendiente, que haya en nuestro país el predominio de gente íntegra, de gente que vaya a ejercer con decencia una función pública, que sea transparente, que sea desprendido, que entienda que su compromiso con su patria es por encima de todo la procura de ese bien común al que se aspira, ¿verdad? Y por supuesto, por lo demás, nosotros decimos, bueno, tenemos la fe, nosotros creemos que hicimos un ejemplo al mundo cuando defendimos con gallardía nuestra soberanía luego de proclamada la independencia. Nosotros nos enfrentamos al ejército, ¿verdad?, más depurado que había en todo el continente, porque hay que entender que Haití fue el primer estado latinoamericano, sí, ¿verdad?, que ellos se promovieron de una nación a un estado, que heredaron el ejército napoleónico, el ejército francés, sus técnicas, sus armas, y que indudablemente que tenían una hegemonía importante en el continente. Entonces nosotros, ¿cómo pudimos realmente como pueblo hacer guerra frente a quien era tan superior en hombres y en armas y en técnicas? El coraje, la mente alimentada por principios, el corazón asimismo, ¿verdad?, de alguna manera tocado por el compromiso, por el coraje, por la valentía, por la determinación. Y ese pueblo dominicano, descalzo, desprovisto de camisa, el campesino con su machete de labranza, con su mocha, con todos los instrumentos y utensilios
para la labranza, asumió la defensa patria y de 30 acciones armadas importantes entre batalla, encuentros y combate, vencieron las armas dominicanas y se impusieron a aquel grupo superior en todo. ¿Por qué? Porque cuando se tiene conciencia y consistencia ideológica y se identifica lo que se quiere y se lucha con seriedad y con integridad, los pueblos se imponen. Por eso nosotros confiamos mucho en el pueblo dominicano como confió Duarte. Duarte confió en su pueblo porque lo llevó a un nivel de conciencia importante, de manera que pudo resistir y pudo imponerse. Y yo creo que definitivamente nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestras libertades son eternas, porque así lo ha determinado este pueblo, que en todo momento donde se ha conculcado esa libertad, esa soberanía, esa independencia, han surgido líderes que no se alcanzan a ver, pero que logran conducir al pueblo hacia la victoria y se impone al final. Por tanto, nosotros tendremos República Dominicana para siempre. Luchamos entonces porque además de república y de estos elementos tan importantes como la soberanía, la libertad y la independencia, pues también que contemos con una administración del Estado pulcra, limpia y particularmente responsable. Y por eso es que uno ve con beneplácito cuando se sanciona y se persigue y de alguna manera se juzga la conducta de quienes se apartan de los principios y de la decencia al momento de administrar la cosa pública. Doctor, oyéndolo así hablar sobre esa situación, ¿qué grado de presteza o qué grado de lentitud pudiera tener un general llamado Juan Pablo Duarte y Díez si a esta altura del juego, como nosotros decimos, si en este presente él pudiera estar? ¿Cómo usted cree que lo recibiría esta sociedad dominicana? Buena pregunta esa. Sí, mire, yo creo que en definitiva Sí. el pueblo desde el principio entendió que Duarte era la figura que tenía las condiciones para dirigir la cosa pública. ¿Por qué? Porque Duarte, lo primero es que es el hacedor de la patria, es el hombre que nos da el nombre de República Dominicana, es el hombre que aporta la bandera nacional, la diseña en su juramento. Él dice: el futuro Estado tendrá su correspondiente escudo de armas, hace una reserva, y ese escudo va a aparecer en el mismo 1844. Es la persona que nos deja una divisa, Dios, patria, libertad, que hoy la Constitución de la República establece en el artículo 34, que es el lema nacional de los dominicanos. Pero además nos dio un proyecto de constitución que lo revela como un hombre apegado estrictamente a la democracia, al señalar en el artículo 1 que gobernantes y gobernados deben ceñir sus actuaciones a la ley, principio de legalidad, que es uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho. Hay otro principio que caracteriza el Estado de Derecho, que es el principio de legitimidad. Y Duarte lo esboza cuando dice que los dominicanos no están obligados a acatar decisiones de autoridad ilegítima. Él entendía que la legitimidad era esencial. Y por eso, con ese criterio es que él no asume la presidencia por aclamación. Cuando Mella lo declara presidente en el Cibao y los pueblos del Cibao se hacen un vuelco pronunciándose en ese orden, Duarte no asume eso porque él estaba comprometido con la legitimidad. Él entendía que un presidente tenía que ser el resultado del voto popular, de la expresión del pueblo en las urnas, para llegar con todos los elementos esenciales de fondo legítimo, de modo y manera que fuera un presidente realmente acogido por el pueblo. Hay que recordar que precisamente cuando Duarte regresa el 14 de marzo desde Curazao, luego de proclamada la independencia, que él desembarca el día 15, porque aunque llegue el 14, por razones de seguridad, se estableció que debía desembarcar en la mañana, el 15, y él desembarca el 15 de marzo, que lo recibe en el puerto el Alto Clero,
encabezado por el vicario de Puerto Infante y todas las autoridades del momento. Y ahí de Puerto Infante le dice: salve padre de la patria. Lo saluda en esos términos. Pero además, Duarte camina de ahí hasta lo que era la Fortaleza Osama, lo que es la Fortaleza Osama y la Plaza de Armas, que es hoy el Parque Colón. Todo el camino le decían Víctores, presidente, presidente. Es más, he recibido con salva de 21 cañonazos allí. Una cuestión reservada, ¿verdad? Unos honores reservados a los presidentes de la República. Los jefes de Estado. Exactamente. Sí. Entonces no hay duda de que él tenía todas las condiciones para ser el primer presidente de la República. Ahora, todo el mundo sabe lo que pasaba con el grupo conservador, con las propias autoridades francesas que estaban en la isla, que tenían unos vínculos muy estrechos con el grupo conservador, a sabiendas de que procuraban algún tipo de ventaja y que los conservadores estaban dispuestos a darla. Y por eso es que ese Duarte se preparó, porque Duarte cuando se propuso, ¿verdad?, hacer el trabajo liberador, Duarte a los 21 años ingresa a la Guardia Nacional Haitiana y hace la primera carrera militar que se hizo aquí. La hizo Duarte, fue 9 años dentro de esa Guardia Nacional, entró como cabo, fue promovido a capitán ahí, escenificaciones armadas y comanda las fuerzas que sacaron los remanentes de Juan Pedro Boyer del territorio nacional. Pero también Duarte sale como coronel. Y los propios trinitarios, en una de las primeras reuniones de los trinitarios fundadores con los adeptos, o los que se unieron con posterioridad a la fundación, ellos se ponen de acuerdo y nombran a Juan Pablo Duarte general en jefe de los ejércitos del futuro Estado y director de la revolución, que era el movimiento trinitario. Tenía condiciones el hombre. Sí, sin duda. Sin duda, entonces, sí. Él, ya investido de esa calidad, es que nombra 5 coroneles, los primeros 5 coroneles, que fueron Sánchez, Mella, Vicente Celestino Duarte, su hermano, que aunque le llevaba 10 años, Vicente Celestino, a Juan Pablo, se colocaba en fila detrás de su hermano. Era un liderazgo muy sólido. Sí. Y también Pedro Alejandrino Pina y Juan Isidro Pérez. Esos 5 coroneles fueron los primeros nombrados por Duarte. Pero además, Duarte comandó a Santo Domingo, fue comandante de Santo Domingo y fue adjunto a Santana, quien comandó las tropas de Baní, las tropas dominicanas. Él y Santana tenían diferencias atribuibles inclusive hasta un asunto de concesión y visión. Sí. Porque Santana era 14 años mayor que Duarte. Cuando Duarte llega ahí tiene 31 años. Y Santana tenía 45 años. Es decir, 14 años más que Duarte. Y Duarte era un militar de carrera. Por eso Duarte en 2 ocasiones le propone a Santana ataque a las tropas que están en Azua, maltratando a los dominicanos. Santana, por respuesta, dio la callada, nunca respondió al respecto. Y entonces ahí es que Duarte se dirige a la Junta Central Gubernativa en 2 ocasiones. Y le dice que, dado el hecho de que hay una inercia, que le autoricen a él a tomar la ofensiva. La Junta Central Gubernativa, la segunda vez que él se dirige a ellos, y eso está documentado, entonces es que ordena que Duarte con su Estado Mayor venga a Santo Domingo. Wow. ¿Te das cuenta? Entonces Duarte regresa a Santo Domingo, ahí es que rinde cuenta del dinero recibido, lo que había dispuesto para devolver y el detalle de cómo gasta la parte que fue invertida en las tropas. Pero ese Duarte que no nos han presentado en la escuela, en la materia social, en la historia, como ha debido presentarse, fue el Duarte de coraje que, cuando el grupo conservador, en una, yo diría que una posición
de un acuerdo con los franceses para ceder de por vida la península y bahía de Samaná a Francia a cambio de armas y dinero. ¿Qué hizo Duarte cuando vio lo imposible que iba a ser la Junta Central Gubernativa? Que la destronó. Ese fue el primer golpe de Estado que se conoce, y puso a Sánchez en la presidencia y los trinitarios a comandar. No pudieron mantenerse, pues eso se mantuvo apenas aproximadamente un mes, porque las representaciones francesas aquí estaban con el grupo conservador, lo escondieron, y los trinitarios no pudieron sacarlo del territorio para poder echar hacia adelante ese proyecto liberador. Y entonces, se mantuvo ese grupo bajo el control y en los ámbitos propiamente diplomáticos y consulares de Francia, y no pudieron ser objeto de apresamiento. De manera que se mantuvo, como quisieron los conservadores, que Santa Anna mantuviera de manera exclusiva el control militar. Y eso iba a pesar, como en efecto pesó, porque entonces se apareció Santa Anna con el ejército del sur y logró imponerse frente a los trinitarios, y vino un contragolpe. Y ahí, en esas circunstancias, que es Duarte y los trinitarios principales sacados del territorio, acusados de traidores y con la imposibilidad de retornar al territorio. Pero además dan cuenta los historiadores que Santa Anna tenía el despropósito de ejecutar a Duarte, y que fue Abraham Cohen, un comerciante, una persona de influencia en la época, el que impidió que eso se consumara, y convenció a Santa Anna de que lo desterrara. La verdad es que la historia tiene esos capítulos tan difíciles y tan increíblemente incomprendidos, porque no hay duda de que gente que luchó por un mismo propósito a un momento dado, pues exhibieron posiciones tan distintas como tan duras, ¿verdad? De manera que la República nació bajo esa situación. Yo tengo un video ahí, creo que compartirlo. Esta charla que se está dando en los centros educativos, propósito, y no solo entender el propósito, cómo es la receptividad de los jóvenes, donde vivimos en una sociedad, vemos ahí, donde hoy ahí en el Colegio La Trinidad, ustedes estuvieron dando una explicación de la bandera, la respuesta de los jóvenes, porque vivimos en una juventud muy bombardeada, temas redes sociales, sí, una música urbana que le está calcomiendo a la gente, un famoso influencer de la capital que es artífice de hacerle daño a la juventud, porque oigan la frase, haz tu diligencia, o sea, no trabaje, y los valores patrios lo que menos se está respetando. Este tipo de actividad que se esté llevando a cabo en diferentes centros educativos, el objetivo y la respuesta de los jóvenes, me gustaría saber cómo usted ve el actitud de los muchachos. Bueno, mira, nosotros estamos muy optimistas porque vamos a todas partes del país y vemos una juventud que sin duda canta con entusiasmo el himno nacional, sus estrofas todas, sí, canta los himnos a los patricios, sí, participa de las actividades, hay un activismo en las escuelas permanente. Sí. No digo que el ministerio, pero las escuelas, los maestros, siempre han tenido en cuenta las efemérides. Usted va a lugares remotos, ¿verdad? Sí. Boca de Cachón. Concentrado los muchachos. Sí. En Boca de Cachón, por ejemplo, que sí, es un distrito municipal de lo que es el municipio de Jimaní, provincia de Independencia. Sí. Usted encuentra ahí una juventud, óigame, que canta ese himno con un entusiasmo impresionante, que exhibe el dominio y conocimiento de la cuestión patriótica. Sí. Y usted va a Dajabón y encuentra grupos corales, grupos de teatro, bandas de música, lo mismo en Pedernales. Y entonces, bueno, en toda la frontera y en todo el territorio están esos jóvenes con muchísimo entusiasmo. Nosotros lo que estamos es tratando de alguna manera de procurar que se use debidamente y adecuadamente, no solo por parte de los estudiantes, sí, porque es un problema nacional,
Es un problema que en esa conferencia nosotros probamos que los presidentes de los últimos 90 años del país, de 1930 a 2020, se juramentaron con bandas presidenciales con el escudo incorrecto. Wow. Que los tres poderes públicos ¿Qué tema es? usan hoy por hoy Ay, Dios santo, de manera indistinta wow. el escudo incorrecto. O sea, esta banda presidencial que los presidentes reciben Sí. se ha hecho de manera incorrecta. ¿Y qué pasa? Siempre, bueno, el desconocimiento. Fíjese que Dios. todavía el altar de la patria. Muy fuerte eso. Fíjese que todavía el altar de la patria, No, es sorprendente. donde está el mausoleo, donde están los restos venerables de los padres fundadores, Sí. el escudo que está es incorrecto, como en el Panteón Nacional. Esa es la situación. Un escudo que fue oficializado en 1913 y sin embargo sigue la confusión. Entonces nosotros hemos tenido que salir y el instituto está haciendo un trabajo a fondo con la finalidad de revertir eso. Por ejemplo, nosotros recientemente nos reunimos con el ministro de Defensa y nos prometió que en un mes estaría corregido ese escudo de lo que es el altar de la patria, porque ese recinto está bajo el control y cuidado del Ministerio de Defensa. Y con todas esas instituciones hacemos lo mismo. Excelente. Y vamos procurando. Ya resolvimos, por ejemplo, que estaba mal en el hemiciclo, en el Senado de la República, estaba mal en la Cámara de Diputados. Eso ha ido corrigiéndose. La Universidad Autónoma de Santo Domingo todavía mantiene un gran escudo en su campo que está mal. Ellos lo reconocieron porque ahora Listín Diario hizo un reportaje que a partir de una entrevista que nos hizo, y entonces ahí salió a relucir realmente el uso inadecuado, indebido y violatorio de la ley que se hace con respecto a los símbolos patrios y particularmente al escudo nacional. Es decir, hay un esfuerzo orientado Muy importante. a la corrección. Otra cosa que se logró fue que el Ministerio de Educación, el actual ministro de CAMS, sin lugar a dudas, que escuchó, restableció la moral y cívica, ya no para enseñarla como eje transversal, como se quería antes, que cualquiera hablara, pero sin más ni más, no, como materia. Como materia, sí. Como materia sometida a los mismos criterios de evaluación y de aprovechamiento, ¿verdad?, con que se trata las matemáticas o la lengua española o las ciencias naturales, de modo y manera que se pueda medir el nivel de aprovechamiento del estudiante Sí. respecto de esos valores. Faltan cosas. La propia Constitución de la República manda en el artículo 63, numeral 13, a que se enseñe la Constitución de la República. Eso está pendiente y tiene que hacerse. Que de hecho, en un momento del Congreso, creo que Castillo, cuando era diputado, se hablaba de la Constitución infantil que se está viendo en las escuelas, Sí. y eso se paró. Y sabe una cosa, que cuando hablamos de la Constitución y eso se lleva a las escuelas, los niños conocen sus deberes y sus derechos. Claro. Hay gente Lógicamente. que no conoce hasta dónde llegan sus derechos porque prácticamente ven una Constitución que se habla cuando se habla de la reelección presidencial, Exactamente. que se afecta hasta el tema del tema de los AME, pero andar la Constitución como tal, conocer la Carta Magna, eso es importante. Claro. Debe ser como una materia impartida y que los estudiantes conozcan porque salen crudos de la Claro, escuela. y como usted dice, es decir, no solo conocer los derechos y sus alcances, sino también los deberes. Sí, claro. ¿Cuál es tu compromiso como Exacto. ciudadano? Sí. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Cuáles son tus responsabilidades? ¿Qué tú tienes que cumplir y qué tienes que dar? Exacto. Porque eso también es muy importante para la conformación de ciudadanos que aspiramos. claro ¿verdad? que No hay sí. posibilidad de cambio alguno si no se produce ese cambio esencial en las nuevas generaciones para que ellos lleguen con ese compromiso. Porque yo le voy a decir una cosa, en buena medida las conductas de corrupción, la conducta de violencia social, intrafamiliar, individual, el comportamiento impropio de arrojar basura a la vía pública sin más ni más, o de hacer desmanes, el manejo irresponsable de un vehículo o de una motocicleta, obedece a la ausencia en la cabeza de quienes tienen esa responsabilidad de deber y compromiso de asumir una ciudadanía responsable a partir de unos aprendizajes. No hay cambio posible si no se consigue eso en las escuelas y por supuesto eso va a tener una repercusión en la casa, en el hogar de cada quien. Y en materia de la represión que debe de haber para los ilegales,
¿considera usted que se hace necesario que el Estado dominicano haga la expropiación de los vehículos en los cuales se encuentran esos ilegales? Pero claro, es que yo creo que el problema de la frontera y del ingreso de ilegales hacia el territorio dominicano, más que nada se debe a que no se acaba de controlar la mafia fronteriza. Hay que tener problemas. Es decir, si el Estado no Usted dispone... es la diana, como dicen. Claro, si el Estado no dispone Sí, de que su inteligencia, es decir, los organismos de inteligencia del país, ¿verdad?, penetren en la frontera para romper esos nudos de corrupción que están establecidos, hasta que eso no se haga, no se va a controlar debidamente. Y otra cosa, el compromiso no solo del Poder Ejecutivo, también la Procuraduría, el Ministerio Público, que ha de perseguir esos delitos que son ya crímenes de lesa patria. Sí. ¿Entiendes? Y el mismo juez, al que le corresponde conocer el asunto, tiene que expropiar y tiene que incautar y tiene que particularmente entender que eso es cuerpo de delito y que la sanción tiene que ser categórica, que mientras estemos haciendo devolución de los medios de transporte, esa gente se va a sentir estimulada a continuar, porque a fin de cuentas no le va a pasar nada. Y entonces tiene que mantenerse también la política del Estado, porque el presidente de la República se comprometió a repatriar por lo menos 10.000 indocumentados e ilegales en territorio nacional cada semana. Pero hay que para el negocio, distinguido, porque yo estaba en Yalbabuena el viernes. Estaba la Dirección de Migración, y disculpe que le tome la palabra. No importa, no. Y cuando yo vengo en el camino, veo que los mismos haitianos que agarraron, veo que se están desmontando y veo que van otra vez a Yalbabuena, que hay una gran cantidad, en una comunidad que se llama Las Claras. Y yo le preguntaba, y yo pagué, o sea, textualmente. Sí. Y usted acaba de decir una palabra clave. Por más que haya que el presidente que se quiera mandar a deportar, es que el tema está allá, como te acaba de decir. Hasta que eso no se controle, esa mafia que existe, no solo en la frontera, en migración como tal, porque migración le cobra a todos, le cobra entre $300 y unos 15 a 20 mil pesos para que ellos puedan volver, porque en el camino lo van dejando con el negocio. Eso es cierto. Bueno, entonces ese es otro aspecto también, porque es que tiene que haber fiscalización, vigilancia, sanción ejemplarizante o ejemplarizadora, la determinación, porque tiene que haber voluntad política y hay que implementar también políticas en frontera, porque nosotros decimos, ¿por qué no replicamos el sistema? Lo que fue el ejemplo de San Isidro, que hay edificaciones que son del Estado, donde están ahí oficiales y subalternos, bueno, y viven con su familia, y eso del Estado, y se controla, y viven dignamente, porque ahí tienen lo que son establecimientos de salud, el aprovisionamiento vía farmacia, vía alimentos, con crédito, establecimientos educativos, deportivos, y de esa manera se coloca al militar que esté en frontera en una posición digna, y particularmente ese militar que tiene tanto que perder en caso de que falle, porque va a ser sacado con su familia de ahí, y va a perder todos esos beneficios y atributos. Entonces, pero además hay la posibilidad de que el Estado fiscalice y sepa a qué hora llega este militar, a qué hora sale el otro, con quién se junta, cuál es su comportamiento con la familia, cuál es su nivel de responsabilidad. Doctor, ¿y cómo cambia el poder adquisitivo de ese militar? Exactamente, es que se van a ver los movimientos. Entonces, ese asunto hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque el problema de frontera no es episódico, no es momentáneo. Esto es un asunto de permanencia. ¿Entiendes? No por un momento. Entonces eso hay que atencionarlo, como también hay que atencionar a la gente que labora en el ámbito civil. Se ha dicho claro que una forma de incentivar que las personas permanezcan en la frontera es creando atractivos especiales a esos trabajadores o empleados públicos, salarios más atractivos que el salario que está en las ciudades, ¿verdad?, más desarrollada, porque en frontera
no hay duda que hay que hacer el sacrificio para que el dominicano permanezca, pero también hay que controlar determinadas empresas, porque usted no puede colocarse en la frontera para beneficiarse de la exención impositiva y servirle entonces a los intereses de Haití, Sí. y tener una empleomanía que es predominantemente haitiana. Ilegales. ¿Usted me entiende? Sí, 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 entonces, hay empresas que están del lado de Haití, Sí. que usted va al comedor y cuando quiere verte en Juana Méndez, Sí. entonces así no, realmente o es dominicana o no es dominicana, pero además no me borre la frontera. No. ¿Usted me entiende? No, claro. Por favor. Entonces, esas cuestiones hay que tener mucho cuidado, y hay planes que se urden contra el país. Ahora mismo inclusive hay un movimiento a nivel de estamentos oficiales, ¿verdad?, que están procurando volver a la égida, al control de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sí. un organismo que es enemigo de la República. No quieren ¿Me condenar. entiende? Entonces, oye, si volvemos ahí es para que nosotros perdamos la nacionalidad. Antes de irnos, licenciado, yo quiero una opinión suya. ¿Qué usted opina del trabajo que está haciendo el amigo Ángelo Vázquez, la antigua orden? Que de hecho el pasado 27 la ministra Farideh quiso impedirle una manifestación. Y me gustaría ver qué usted opina de ese movimiento que se lanzó en Los Minas a raíz de un asesinato de un haitiano a un jovencito. Y también el trabajo que ellos hacen, que fueron a Friusa, ¿verdad? Que no sabemos qué ha pasado porque a veces las cosas salen en la televisión, Claro. en los videos y en las redes, Sí. se vuelven tendencia y desaparecen. Sí. Que de hecho yo estaré próximamente por ahí, por el hoyo de Friusa, voy a ir a hacer un levantamiento. Entonces, me gustaría saber cómo usted ve el trabajo que hace ese movimiento activista real, ese movimiento político, ese movimiento que lucha por los intereses de la dominicanidad. ¿Cómo usted pondera el trabajo de Ángelo Vázquez? Mire, en definitiva, es un grupo de personas que hace un trabajo importante. Yo pienso que ellos tienen su propia manera de manifestarse. Yo creo que en un país democrático la gente tiene ese derecho de protestar y de exigir y demandar. Sí. Naturalmente, nosotros creemos también que la autoridad tiene su rol, Sí, que claro. uno no puede procurar justicia por sus propios medios, que está muy bien. A mí me pareció muy bien que ellos mostraran lo de Friusa, porque se había negado siempre, la autoridad había negado que había Sí. esa situación. Sí. Y ellos tuvieron el acierto de mostrarle que sí, que la situación existía, Sí. de modo y manera que hasta se crearon destacamentos policiales, puntos militares y algunos controles que ojalá que se hayan mantenido en el tiempo. Y creo que, bueno, ellos tienen el derecho a la protesta, naturalmente, todo en orden Exacto. y cumpliendo con los compromisos que tenemos todos, porque a fin de cuentas todos somos guardianes del orden público y debemos procurar que no haya quiebra del orden público ni riesgo para nuestro país, que es a fin de cuentas quien pierde ante cualquier situación que se genere. Pero yo pienso que ellos han moderado mucho lo que son sus acciones y hay que atencionarlo, y creo que donde ellos denuncian, lo que tiene la autoridad que hacer son las comprobaciones del lugar y actuar, porque de verdad que hay muchos puntos en el territorio nacional que no están del todo bajo control. Esa No, es la no, verdad. no. Terrible eso. A ver. Oh, yo creo que Excelente. debemos de darle las gracias al doctor. Nos disgustamos. Que nos habló de historia un poquito. Pero Me claro, encantó. Hizo una reseña debemos de de darle Duarte. las gracias. Cosa que tú sabías de que cuando Duarte fue recibido Sí, y todos esos sí, temas. Que eso es bueno que se lo lleva a los estudiantes y lo felicito, de hecho. Muchas gracias. Sí. Lo bueno de eso, tú sabes qué sería, nosotros poder calar en la mente de los maestros Sí, claro. y de las autoridades a fin de que puedan ir desde aquí a lo que es el Museo de Cera Ah, sí. del Instituto Duartiano. Sí, Sí. sí. Y ahí vamos a encontrar toda esa escena, Hacer giras. hacer giras hacia Sí, allá. sí, para- sí, Sí. Ahí me recordé ahora de esa escena cuando reciben a Duarte. Sí, claro. Sí, sí. ¿Entiendes? Me encantó Eso esa está parte. ahí, óyeme, eso hay que verlo. Pero Sí, sí. le reiteramos las gracias, Siempre el la orden. agradecimiento de usted poder llegar aquí a este programa, La Verdad Sin Filtro, Y al pueblo y al Atomayor. pueblo de Que Atomayor, están en su casa disfrando de esta gran exposición. y él que nos van a regaló. seguir disfrutándolo. Sí, más sí, pues. sí, esta noche. Así exacto. que muchísimas gracias, Un doctor. honor. Muchas ¿Algún gracias a algún ustedes. mensaje final al pueblo? Bueno, sí, el pueblo que mantenga siempre la fe en su país. República Dominicana es un país excepcional. Ustedes saben que nosotros hemos escrito páginas gloriosas, ¿verdad?
Fíjense ahora el entusiasmo que tiene el dominicano por lo que es su representación en el béisbol, ¿verdad? En este certamen mundial. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo, Juan ¿verdad? Soto. Fíjense cómo se mostraron estos muchachos ahí, ¿verdad? Los muchachos. Es decir, que y a veces son también los de la música, de cómo ponen en alto el nombre del país. Y yo le voy a decir una cosa, este país nació en la grandeza, porque un país tan pequeño y tiene dos ritmos musicales que son patrimonio, ¿verdad? Reconocido por la UNESCO, es mucho, y creo que el dominicano tiene su particularidad, es reconocida en el mundo, se ha abierto paso a partir de su propio esfuerzo, y eso es una gran cosa. Hay motivo para sano orgullo, pero siempre pensar en la patria y en la defensa de su soberanía, en la defensa de sus libertades y en la defensa de su independencia, y particularmente tenemos como referente a Duarte para asumir la mejor conducta donde quiera que estemos en el ámbito público o privado. Bien, excelente, Abel. ¿Le pedimos? ¿Le pide a usted, Abel? Señores, esa es una buena responsabilidad la que tú me das. Sí. Porque, óyeme, quitarle este pan bendito, si pudiéramos decir, a la gente que quisiera seguir oyendo de la voz de el doctor Gómez Ramírez, cosas que la gran mayoría lo ignoran, sobre la vida de Duarte, del general Juan Pablo Duarte Díez. Señores, será hasta otro día, hasta otro momento. Y vamos a tener por mucho tiempo circulando por aquí al doctor Wilson Gómez. Será un honor para mí. Bendiciones. Prepárate, porque los martes y jueves desde las 9 de la noche llega La Verdad Sin Filtro TV Show.